Caminando tras las sendas de Jesús, ahora nos trasladamos desde el río Jordán hasta la región de Galilea, especialmente desde Betábara, donde Jesús fue bautizado, hasta la ciudad de Nazaret, o en las cercanías de Nazaret, en una pequeña localidad conocida como Caná. Después de Jesús haber estado en el templo y haberse levantado a leer el libro del profeta Isaías, Jesús se fue a una invitación muy cordial que le habían hecho a un poblado conocido como Caná. Con él iban sus discípulos, sí, los primeros que habían creído en él y lo habían seguido. Entre ellos estaba Natanael. Natanael era precisamente de esta ciudad, de Caná. También estaba Felipe, también estaba Simón y también lo seguía Andrés. Por lo tanto, ya tenía 4 seguidores Jesús. Ahora se va junto con sus discípulos, María, su madre, y también sus hermanos, a una invitación de una boda en la ciudad de Caná. Ahora bien, una pregunta que ustedes se estarán haciendo ahora: ¿qué significa Caná y dónde estaba localizada? Caná significa lugar de juncos o lugar de cañas. Probablemente había mucha caña por allí, de allí que viene la palabra canon, que significa vara de medir. Así que desde allí viene esa palabra. Por lo tanto, Caná era una región que estaba muy cercana a la ciudad de Nazaret, donde Jesús se había criado. Ahora bien, existen por lo menos 5 lugares actualmente donde probablemente sería la Caná del relato bíblico del capítulo 2 de Juan. El primer lugar podría ser un lugar que se conoce como Caná, que es de la región, o más bien dicho, una región del Líbano, de actualmente Líbano, y está más o menos a unas 18 millas de Tiro, es unas 9 millas de Tiro, unos 18 kilómetros al sureste de Tiro. Luego tenemos otra ciudad que se conoce como Kfar Caná. Esta sí queda en el territorio de Israel y está más o menos a unos 7 kilómetros al noreste de la ciudad de Nazaret. Luego tenemos la ciudad de Kirbet Caná, que también está en Israel. Y después tenemos una ciudad que se conoce como Karm el Rasham, que probablemente algunos estudiosos creen que esa pudo haber sido la original Caná. Y por último tenemos Ain Caná, que está más o menos a 1 milla al norte de lo que ahora es Nazaret. Entre esas 5 opciones se destacan 2. Una que probablemente puede ser Kfar Caná o Kirbet Caná, que también son ciudades que quedan relativamente cerca de Nazaret. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que Jesús se había trasladado desde el río Jordán, desde Betábara, desde la región de Perea, y había caminado de nuevo otros 90 y a lo mejor un poco más de kilómetros hasta llegar a la ciudad de Nazaret. Jesús, nos dice la palabra, que venía en el Espíritu, venía lleno de la presencia de Dios, y ahora venía dándose a conocer a todos aquellos a quienes se encontraba. Jesús se daba a conocer, ya no como el hijo del cantero, sino ahora como el Mesías prometido por Dios desde el principio, cuando el pecado entró a la tierra. Pues bien, hay 3 eventos que marcan muy bien la diferencia. El primero es que Juan lleva a cabo e impulsa a Jesús al bautismo. El segundo, Jesús, cuando regresa al templo, los líderes del templo le dicen, como lo conocían, le dicen: Jesús, levántate, ver, tú has estado entre nosotros, eres una persona que conoce mucho de la Tanakh. Así que entonces Jesús se levantó y leyó el libro del profeta Isaías, donde se cumplía en ese momento la profecía del enviado y del Mesías. Pero como allí no tuvo aceptación, sino más bien que lo rechazaron,
Ahora imagínense por el momento que tuvieron que pasar sus primeros discípulos porque ya estaban con él allí. Al ver que la gente lo estaba rechazando, yo pienso, y es muy posible, que estos discípulos primeros también comenzaron a dudar dentro de sí, de si este era en realidad el Mesías, aunque él ya les había dicho que él era el Mesías, el enviado por Dios. Sin embargo, la naturaleza humana nos lleva a veces a dudar de si es Dios en realidad el que está diciéndonos algún mensaje. Luego vemos entonces cómo Jesús llega hasta Caná. Y en Caná es donde se desarrollan los acontecimientos, o un acontecimiento que cambiaría completamente el curso de la historia de Jesús con relación a la misión a la que él había sido enviado a esta tierra. A partir de Caná, Jesús deja de ser aquel cantero más que un carpintero. Deja de ser aquel hombre dedicado a la construcción y a hacer cosas con sus manos. Ahora, deja de ser aquel hombre que le daba forma a la roca y comienza a cumplir paso a paso la misión a la cual había sido enviado. Vamos a ir al capítulo número 2 de Juan y los versículos 1 en adelante, donde encontramos el relato de esta historia. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Noten, aquí el escritor Juan hace un énfasis, porque habían otros poblados que se llamaban Caná, Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el trigo de purificación de los judíos. En cada una de ellas habían 2 o 3 cántaros de agua. 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete, o al maestresala. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior, sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos, y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Es interesante el momento, porque este relato es muy importante, porque de él se desprenden diferentes interpretaciones con respecto a si este es un relato real. De hecho, algunos consideran que este relato es un relato pagano que ha sido adaptado para poder poner un punto de transición en el cual Jesús dejaba de hacer el oficio de un carpintero o cantero y pasaba a ser el Mesías y la vida pública del ministerio de Jesús. Algunos consideran que este no es en realidad un milagro, sino un simbolismo. Ahora noten que esta no es ninguna parábola. La Biblia, de hecho, el Nuevo Testamento, los 4 evangelios primeros, están llenos de parábolas que eran la forma predilecta que Jesús hablaba, para que las personas entendieran el mensaje o escucharan el mensaje del evangelio del reino. Sin embargo, en esta oportunidad, Jesús no está contando una parábola.
él está viviendo la experiencia misma de estar y de haber sido invitado a una boda. Ahora, aquí esta parábola en realidad no está hablando tanto de los novios, porque el centro de el centro del mensaje de esta experiencia no son los novios, no es el vino, no es las tinajas, no es la madre de Jesús, no son los discípulos. El centro de esta experiencia va más allá de un simple acontecimiento. Personalmente, y hay muchos que también compartimos esta idea, creemos que este es un hecho real. De hecho, todos los pasos, los eventos que Jesús tuvo que vivir de camino hacia la cruz durante su vida ministerial fueron hechos reales que lo llevaron por ese camino, rechazo tras rechazo, pero cuanto más era rechazado, más personas sencillas lo seguían. Este es un evento real, es decir, es un milagro, que es el primer milagro que Jesús realiza. Es un milagro con propósito. Por ejemplo, hay milagros con propósito en la Biblia. La creación es un milagro, es una creación ex nihilo. Dios creó todo lo que existe a partir de la nada. Ahora bien, ¿cuál era el propósito? Que en él pudiese albergar la vida humana, una vida humana sin pecado y con el propósito de que vivieran eternamente. Conocemos todos cuál es el desenlace de esa historia y sabemos que Satanás introdujo el pecado y la muerte a esta tierra. También podemos hablar acerca de las 10 plagas de Egipto. Para muchos hoy, las 10 plagas de Egipto no fueron sucesos reales ni literales, sino alegorías, simbolismos. Sin embargo, en realidad fueron sucesos reales. Por ejemplo, ¿qué sentido tendría entonces que los israelitas pusieran sangre en su puerta si el evento no era real? Lo que sabemos nosotros es que el ángel de Jehová pasó por cada casa y donde no había una señal de sangre, el primogénito moría. Y ese es el hecho real. ¿Por qué razón? Porque en cada casa israelita había una sangre. Había sangre que representaba lo que Jesús un tiempo después vendría a padecer por la raza humana. Estos son milagros con propósito. Y este milagro que Jesús está a punto de realizar en la ciudad de Caná también tiene un propósito definido, un propósito específico. Ahora vamos a indagar un poco más cuál es el propósito de este milagro que Jesús está a punto de hacer. Este milagro por lo menos responde a 2 situaciones en particular. Por lo menos. Número 1, vamos a ver lo que nos dice el versículo 50 y 51 de Juan 1. Juan 1, 50 y 51. Mira lo que dice. Le contestó Jesús: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Y responde Jesús mismo: cosas mayores que estas verás. El 51. Y agregó: de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ahora bien, aquí tenemos un pequeño problema. Porque en algunas ocasiones ustedes me han escuchado decir que Jesús no usó su poder para llevar a cabo los milagros. Porque si él hubiese usado su poder para hacer un milagro, él ya no calificaba como un ser humano perfecto para morir por nosotros en la cruz. Por lo tanto, él debía usar únicamente su poder humano. Solamente su poder humano.
En el momento que él dejase de actuar como un ser humano y usara su poder divino, él no estaría calificado para vivir la vida del hombre, porque el hombre no tiene poderes sobrenaturales. Jesús debía vivir la vida de un hombre común y vencer el pecado y al enemigo con una vida de un hombre común. Un hombre común en el sentido de que era 100% humano, sin pecado, con la naturaleza humana sin pecado. Por lo tanto, él debía vencer el mal, así como había vencido en el desierto, solamente con el esfuerzo humano sometido a la voluntad divina, sin el poder divino. Recuerden que él era Dios. Además, ahora bien, aquí Jesús está hablando con Natanael y le está diciendo: oye, ¿tú crees que yo soy el enviado de Dios solamente porque te dije que estabas allá en la higuera y yo no estaba allí para decirte ahora que estabas allí y nadie más lo sabe? No, si por eso es que crees, no te preocupes, cosas mayores y más grandes vas a ver estando conmigo. Primero, este milagro de Caná responde a ese punto, al punto que estando con Jesús podemos encontrar cosas mayores, espiritualmente hablando. Porque la mayor parte de las veces pensamos que las cosas mayores tienen que ver con las cosas materiales, pero no siempre es así. La recompensa para el cristiano, la mejor recompensa del cristiano, está en el cielo, a donde Jesús fue a preparar lugar para todos nosotros. Ahora bien, el versículo 51 nos dice, nos está diciendo que Jesús, oiga bien, Jesús dice: ahora verán el cielo abierto y verán cómo bajan los ángeles del Señor. Y es este punto que quiero mencionar. ¿Por qué razón? Porque sabemos muy bien que desde que Jesús hace la intercesión, hace la oración intercesora, desde que Él es ungido allí en el Jordán, desde ese momento los ángeles del Señor andan con Él. Es más, tenemos que irnos un poquito al desierto, porque dice que después de que Jesús venció a Satanás, los ángeles estaban allí con Jesús, le servían. Esos ángeles son los que estaban con Jesús. Claro, nosotros como seres humanos pecadores no los podíamos ver. Pedro no lo podía ver, Andrés no lo podía ver, Natanael no los podía ver, pero allí estaban con Jesús. Y todos los milagros que Jesús realiza, no los realiza porque tenga una varita mágica y que con esa varita mágica hace los milagros. No, es porque en Él habitaba un poder mayor. ¿Cuál? El poder del Espíritu Santo. Y era el Espíritu Santo, por medio del ministerio de los ángeles, que llevaban a cabo los milagros que Jesús realizaba en la tierra. Por eso es que Jesús no usaba su poder. ¿Por qué? Porque como humano, al haber adoptado la naturaleza humana para salvar al hombre, estaba limitado. Él mismo se había autolimitado para no poder usar su poder divino como Dios. Entonces necesitaba del poder de su Padre, necesitaba de la intervención del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de la redención y las señales que confirmaban que Él era el Mesías. Pues bien, el capítulo 2 y el versículo 11 de Juan nos da otra pauta u otra razón por la que Jesús hace este milagro. Fíjense el 11 que dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Sus discípulos creyeron en Él. Ahora bien, aquí habían por lo menos 4 personajes que lo andaban siguiendo, además de su mamá, María. Andaban con Él y sus hermanos. Pero sus hermanos no eran sus discípulos todavía. Quienes eran sus discípulos eran Natanael, Felipe, Andrés y Simón. Estos 4 ya andaban con Jesús.
Pero seguramente al ver la experiencia anterior en la sinagoga, cuando Jesús fue rechazado al leer el libro del profeta Isaías, hubo algunas dudas en el corazón de estos 4 discípulos. Sin embargo, este milagro que Jesús realiza en Caná sirve para reafirmar la fe de sus discípulos, para poder aportar un punto de inflexión en el que Jesús ya no seguía siendo el cantero, el que estaba nada más en Nazaret, y ahora pasaba a ser el Mesías que Dios había prometido para salvar al hombre del pecado y de la condenación. Ahora bien, habiendo dicho estas cosas, necesitamos entonces ver algunos detalles de esta narración que tiene que ver con el milagro de Caná. En primer lugar, vemos que Jesús fue invitado a la boda. Jesús fue invitado a la boda. Él, sus discípulos y sus hermanos fueron invitados. Lo que quiere decir que Jesús no fue a la boda únicamente por ir, sino porque a él lo habían invitado. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque nos enseña que Jesús toma muy en serio y es honroso para él acudir a un matrimonio para confirmar esa institución divina. Es decir, Jesús está diciendo, es un honor, es una honra poder ver y estar presente en el matrimonio, en una boda. Esto implica la importancia que es para Jesús el matrimonio. En una sociedad tan descompuesta en la que estamos viviendo ahora, donde cada matrimonio se deshace o las parejas simplemente se van solas a vivir, lo que estamos aprendiendo aquí es que cuando se hace en la forma que Jesús ha dicho que debe hacerse, Jesús santifica y está presente en cada instante en la vida y existencia de ese matrimonio. Lamentablemente, en nuestra época, ya el matrimonio es algo obsoleto. Es algo para la gente antigua, para la gente que no es moderna. Sin embargo, Jesús le da un toque de modernismo, si se le quiere llamar, o de confirmación de que así como Él mismo estableció el primer matrimonio allá en la creación, asimismo su obra comienza en ese momento con un matrimonio. Fíjense qué paralelismo interesante. La obra de Jesús termina con una pareja en el Edén, y la obra de Cristo comienza con una pareja, con un matrimonio en Caná. Hay un paralelismo increíble. Así como Jesús termina su obra creando a la primer pareja, asimismo Jesús empieza su obra con una pareja, una obra de redención, una obra de salvación, yendo a una primer pareja, estando allí Él como el centro de esa pareja. Por eso es que es importante que en el matrimonio Jesús sea el centro del matrimonio. ¿Por qué razón? Porque Jesús representa el principio del matrimonio. Jesús representa el final de un proceso. Fíjense bien, Jesús representa el final del proceso de la creación, creando a la primer pareja y dándolos en matrimonio. Y Jesús representa el inicio de la salvación de una raza caída en pecado a través del matrimonio. Es decir, que cuando Jesús está presente en el matrimonio desde el principio hasta el fin, tenemos un matrimonio saludable, una familia agradecida, llena de la presencia de Dios. No digo que no habrán luchas, no digo que no habrán pruebas, pero sí habrán soluciones en el nombre de Jesús. Ahora bien, esta presencia de Jesús precisamente nos enseña varias cosas, varias lecciones especialmente. En primer lugar, Jesús asistía a una boda para mostrarnos
lo honroso que es para él el matrimonio. Número 2, aquí Jesús viene y censura a María. Miren qué interesante. Sí, porque hay una cosa que pasa. Yo no sé si ustedes han estado en alguna boda, espero que sí. Pero en realidad no hay cosa más triste, más difícil y qué vergüenza es que la comida a medio repartir se acabe. Esa es una de las vergüenzas más grandes para los novios que están casándose o para los nuevos esposos. ¿Por qué razón? Porque todo mundo saldrá diciendo, pero qué vergüenza. Se les acabó la comida, no alcanzó para todos. Qué boda más a medias. Para todo judío, en ese tiempo no era la comida, era el vino. Si en una boda se acababa el vino, era símbolo de que esa boda no iba a ser prosperada ni aceptada por Dios. Era una vergüenza no solamente religiosa, sino que cultural y social. Una pareja estaba obligatoriamente a prepararse para poder tener, aunque no comida, pero sí vino para todos hasta que todos se emborracharan. Así era. Sin embargo, en esta boda parece que ocurre lo que nadie esperaba que ocurriera. Se terminó el vino. Había algo más que quiero mencionar. El vino que se repartía antes, y esto era por costumbre, cada novio de boda esperaba que sobrara y no que faltara, pues lo que daban era el vino más fuerte antes, para que la gente se emborrachara pronto. Y una vez ya un poco tocados, entonces comenzaban a repartir el vino que estaba muy rico, muy suave, a lo mejor sin fermentarse, en algunas ocasiones, y entonces terminaban la fiesta habiendo o haciendo excelentes comentarios de la boda. En este caso, el vino se termina. Y María, la madre de Jesús, se acerca a Jesús y le dice, oye, se les acabó el vino. Noten que María no le está diciendo, ve y hazles vino o hazles un milagro aquí. No. Pero con su aportación, con su comentario que le está haciendo a Jesús, le está diciendo, en otras palabras, haz algo. Jesús en ese momento se refiere a María y le dice, ¿pero qué pasa, mujer? Algunos creen que al usar este término, mujer, Jesús le estaba faltando al respeto a su mamá. No es así. Porque también allá cuando Jesús está muriendo en la cruz, usa la misma palabra. Mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Hablando de María misma. Por lo tanto, Jesús quería marcar en ese momento un punto de transición en el que a partir de ese momento Él comenzaba a ser el Señor, el Mesías, y que María misma debía comenzar a verlo como el Señor, a recordar el cumplimiento o a recordar la promesa del ángel cuando le dijo que sería el Mesías el que salvaría al mundo del pecado. Ahora María tenía un poco más de entendimiento cuando Jesús le dice, ¿qué pasa contigo, mujer? No ha llegado mi hora todavía. Aparentemente no era la forma, no era el momento en el cual Jesús debía mostrarse a sí mismo como el Mesías enviado por Dios. Sin embargo, María entendió el mensaje de Jesús. Y sin embargo les dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga que hagan. Ella entendió que a partir de ese momento Jesús ya no era solamente su hijo, sino que también era el Mesías prometido por el Señor desde la antigüedad. Y ahora Jesús les dice a los sirvientes,
llenen esas vasijas de agua, esas tinajas de agua. Fíjense que esas tinajas estaban vacías por lo que dice el relato. Y eso representa el vaciamiento judío, el vaciamiento de una vida pasada, el vaciamiento de una condición pecaminosa y la disposición a aceptar un contenido de vida nueva en Jesús. Todo esto tiene también sus aplicaciones espirituales. Así que los sirvientes llenaron las vasijas, eran 6 vasijas. Y cada una más o menos, es decir, en total tenían más o menos unos 550 litros de agua. Eso equivale más o menos a unas 720 a 750 botellas de vino. Y en ese momento les dice, ya que las habían llenado, ahora llévenle, saquen un poco, llévenle al maestresala para que la pruebe. Y los sirvientes hicieron lo mismo y ahora le dice al maestresala, pruébalo. Y aquel hombre cata el sabor del vino y se da cuenta que este era el mejor de los vinos. Porque era el mejor de los vinos, porque era un vino nuevo, un vino sin siquiera fermentarse. Estaba fresquecito, recién hechecito. Es casi como si estuviesen viendo el lagar hacia un lado. Un vino recién hecho, recién fresquecito, allí listo para ser disfrutado. Y el hombre dice, todos dejan el mejor vino para después, cuando ya están todos embriagados. Pero tú has dejado el mejor vino para la hora final. Esto hablaba de que había abundancia de vino en aquella casa. Había abundancia, había esperanza, había riqueza, había un gran porvenir. Sin embargo, esto también representa un cambio de carácter. Representa que cambiamos de ser agua común a ser vino en Cristo Jesús, vino fresco. De hecho, Jesús hace muchas ejemplificaciones en el futuro sobre la vid. Hace comparaciones sobre la vid y que nosotros estamos amarrados a la vid y que somos parte de la vid y que fuimos injertados pero que somos parte de la misma vid. Jesús hizo varias comparaciones sobre esto. Esto que implica una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, es interesante todavía pensar que en Cristo Jesús todo es mejor. Todo es mejor. Fíjense, la revelación de los profetas fue completamente inferior a la revelación que Dios hizo por medio de Jesús. Cuando nos entregamos a Cristo, la vida viene a ser mejor que antes, que la vida vieja. Si Cristo está presente en el matrimonio, cada día será mucho mejor porque estamos en Cristo Jesús. La vida eterna siempre será mucho mejor que la vida terrenal. Y el relato termina diciendo, y esta fue la primera señal que Jesús realizó. Fue la primera señal en la que Jesús mostró su gloria y los discípulos creyeron en él. ¿Saben algo? Para Juan, este no era un milagro. Para Juan, esto no era una maravilla. Para Juan, esto no era algo sobrenaturalmente hermoso. Para Juan, esta era una señal. ¿Por qué? Porque era una señal que indicaba que Jesús no era un hombre común. Era un hombre guiado por el poder del Espíritu Santo. Era el cumplimiento de la promesa de que Dios enviaría un Mesías a morir por el hombre para rescatarnos del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Para Juan y para los discípulos, esta se convirtió en una señal para seguirlo, una señal para creerle, una señal para
estar cada día con Él. Una señal para poder aceptar su voluntad. Para Juan y sus discípulos, la señal de la conversión del agua en vino representa cómo Jesús puede cambiar nuestra vida antigua a una vida nueva en Cristo Jesús. Para los discípulos, esta era una señal que en Cristo hay poder, que en Cristo hay vida, que en Cristo hay esperanza. Y por eso en esta hora yo te quiero invitar para que vengas a Cristo Jesús y tomes de la vid verdadera que se llama Jesús. Que tomes del agua viva que se llama Cristo Jesús. Que te acerques a Él porque Él es el pan de vida. Que te acerques a Él porque en Él está la señal de la vida eterna prometida para todos aquellos que quieren aceptar su redención en la cruz del Calvario. Y esta es apenas el comienzo del ministerio de Jesús. El comienzo de lo que Jesús puede hacer por ti. Algunos pensaron que el comienzo fue el bautismo. Sí, el comienzo fue el bautismo en la vida de Jesús. Pero el comienzo en el ministerio de Jesús tiene que ver en este momento en Caná, cuando Él convierte el agua en vino. Eso implica la esperanza para nosotros. Esperanza de un cambio de vida, de un cambio de carácter, de un cambio de costumbres, de un cambio de hábitos, de un cambio completamente de nuestra mente a la mente de Cristo. Una vida nueva en Cristo. Por eso es que en esta hora es necesario que pongas en manos de Jesús tu vida, tus problemas, tu situación, tus dificultades, tu matrimonio, tus discusiones, tus carencias, todo ponlo en Cristo Jesús. Tu matrimonio, tus hijos, tu vida, todo. Despójate de todo y ponlo en las manos de Cristo Jesús. Y deja que Jesús, así como transformó el agua en vino, transforme tu vida de vida material a vida espiritual. De una vida de dolor y de pecado a una vida de esperanza, de salvación en Cristo Jesús. En esta hora te invito a que le entregues tu vida y tu corazón a Jesús antes que sea demasiado tarde. Porque hoy puede ser la última oportunidad que Dios nos dé para que por medio de Jesús nuestras vidas puedan ser transformadas. Que Dios te bendiga en esta hora y espero verte en el próximo estudio. Hasta entonces.